aquí en el libro de Efesios, el capítulo 1, desde el versículo 3. Yo voy a leer, entonces apaguen los micrófonos para que no haya interferencias, para que puedan escuchar mejor. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de redimir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. 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 Bueno, he sentido la inquietud de tratar un tema con relación a los últimos tiempos que estamos viviendo, donde han aparecido un sinnúmero de apostasías, hombres que salen predicando de pronto cosas que pues no se sujetan a las cosas de Dios. Entonces, yo he estado analizando, según la palabra de Dios, de dónde se desprende tanta confusión. ¿Por qué tanta confusión con relación a quién es el verdadero Dios, quién es la vida eterna? Y yo entiendo que este conocimiento lo da el Señor Jesucristo, porque nosotros con nuestras filosofías, con doctrinas, podemos invitar, podemos conducir a la persona hacia un entendimiento de la verdad. Pero a la larga, quien abre el entendimiento es la palabra de Dios, y quien ministra esa palabra es Jesucristo. Así que en vano hacemos nosotros de ponernos a contender si el Señor Jesús no hace la obra en esa persona. Pero es necesario que nosotros
hablemos y que indaguemos acerca de la verdad. Esa verdad que fue establecida desde el principio, desde el inicio, desde antes que fuesen las cosas. Ustedes saben bien lo que dice la Biblia, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nosotros lo entendemos, pero también es cierto que hay que ahondar un poco más en esa, digamos, en ese conocimiento, tratando de entender un poco más allá para nosotros tener más recursos o una mejor manera de explicarlo. Es por eso que me he propuesto mirar hacia aquel día, el día donde no existía nada, que no había hecho el Señor la creación, el día que no había iniciado la obra que habría de hacer. La Biblia dice que Dios es el arquitecto y el constructor del mundo. Y cuando la Biblia dice que Dios es el arquitecto y el constructor, el cual hace las cosas de la nada, entonces me pongo a meditar qué es un arquitecto, qué es lo que hace un arquitecto. Y un arquitecto lo primero que hace es elaborar los planos de las edificaciones que ellos van a construir. Así que yo entiendo que Dios en aquel tiempo, en aquel momento, Él hizo los planos de todas las cosas que iba a crear. Él no se puso a improvisar. Él todo lo calculó meticulosamente. En su mente vio lo que habría de hacer y lo pensó, y así empezó a elaborar los planos del universo. Y es que si no entendemos eso, por eso es que muchas personas empiezan a ver dos, a ver tres en el origen del universo. Pero es que tenemos que entender que nada más es uno, el arquitecto. El arquitecto que en su mente crea un diseño. Y ese diseño, como es una morada, una casa para él mismo, él la estudia, la analiza y él mismo empieza a diseñar todas las cosas. Disculpen. Todas las cosas que se van a necesitar para construir esa edificación. Cuando el arquitecto ve que todas esas cosas están reunidas, todos los planos de la obra están reunidas, entonces cuando empieza a hacerse la edificación. Pero la pregunta mía es, si un arquitecto hace todos los planos de una obra, la obra suya, la que él va a realizar, la pregunta es, ¿la obra existe o no existe? Si ya yo tengo los planos de todo lo que se va a hacer, tengo los cimientos, desde los cimientos hasta el techo, las fachadas, las habitaciones, toda la casa completa,
cómo va a estar construida, cuáles van a ser sus acabados interiores, los adornos, qué cantidad de habitaciones, para cuántas personas van a hacer la habitación. Entonces, cuando yo empiezo a analizar ese punto, es que me doy cuenta que Dios en el plan, ya Él tenía todo en los planos, ¿sí? Y Él sabía cuánto habría que necesitar para llevar a cabo su obra. Esa obra espiritual, porque esa edificación no estaba todavía materializada, pero ya existía. Ya existió desde el momento en que fue concebida la idea y fue plasmada en unos planos, ya existía, mas no se había materializado. Es por eso que los arquitectos pueden construir unas viviendas a su acomodo, a su agrado, inclusive pueden caminarlas, porque la estudian tan detalladamente que ven la construcción desde varios puntos de vista, lo ven desde varios ángulos. Entonces, ¿por qué no se entiende muchas veces de que ya eso existía, mas no se había manifestado, no se había materializado? Por eso es que ya entonces yo voy entendiendo, porque es que la Biblia me dice a mí que Jesucristo es el primogénito entre los muertos. Porque antes que hubiese hecho las criaturas, ya en el plan del Dios estaba Jesucristo, el primogénito, por medio del cual se hicieron todas las cosas, por medio de Él y para Él. Así que ya ese plan estaba concebido. Ya en el plan de Dios estaba el Cordero. ¿Y dónde aparece el Cordero? Está un solo creador. ¿Y cuál es el propósito de que un arquitecto, una persona, se haga una edificación conforme a su corazón, conforme a su gusto? ¿Cuál es el propósito? El propósito central es habitarla. Nadie hace una edificación con todo su amor, con todo su sentimiento para dejarla tirada. Es para habitarla. Y el Señor, en su presciencia, Él se propuso en sí mismo levantar una iglesia, un pueblo santo, al cual le daría esas moradas, esas habitaciones, y el propósito de tener una esposa, una novia, la iglesia. Por eso es que la Biblia nos habla en muchas maneras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos está hablando de que el Señor tenía un propósito, y el propósito final es reunirse con su esposa, la esposa del Cordero. ¿Dónde? En Él, porque la esposa del Cordero sale de Él, no sale de otro lado, sale de sus entrañas. Disculpen que estoy aquí atendiendo. Bueno. Amén. Sale de sus entrañas. Entonces, resumiendo todo ese panorama, esa visión, vemos a un creador, arquitecto, con unos planos preestablecidos, con un propósito de construir, de hacer una mansión celestial para su esposa y sus hijos, porque ya en Él es una realidad, ya la obra existe, así como cuando los planos del que yo le hablaba, ya esos planos existen, y ya puedo visualizar cómo va a ser la construcción, porque los planos me indican a mí cuánto van a tener de cimientos, la profundidad de los cimientos, y cuáles van a ser sus acabados, y cuál va a ser la fachada. Entonces ya existe, mas no se ha materializado.
El siguiente paso es dar inicio a la construcción. Recordemos que no había nada, no existía nada, solo Él. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No había más nadie. No habían 3, no habían 4, no habían 2. Él solo. El Verbo, nosotros lo entendemos que es su tabernáculo, ¿ya? Su palabra, ¿ya? Que es el mismo en su propósito que se había hecho para construir unas mansiones, para tener una esposa, la cual produciría hijos e hijas santos para su gloria, para que le adoraran, le alabaran por toda la eternidad. Bueno, ya Él tenía todo eso concebido. Entonces, cuando Él crea los ángeles, que fueron primero que el hombre en materializarse, porque la imagen de Dios ya estaba antes que los ángeles. Cuando los ángeles ven y le han manifestado los planes de Dios, cuando ven todo lo que Dios no le ocultó, entonces hubo uno del cual la Biblia dice así en Ezequiel 28, versículo 14: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren a ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y le puse en cenizas sobre la tierra, y los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Qué pasó aquí? Dios creó a los ángeles, ¿sí? Y cuando el plan que Dios dio a conocer se supo, entonces ahí estamos viendo que el diablo tuvo envidia. Entonces quiso sentarse en el trono de Dios, y Dios vio que en él hubo maldad, por eso lo sacó. Pero la intención de él era destruir y dañar la obra de Dios. Por eso fue que Dios, para ayudarnos, para redimirnos, Él proveyó la salvación. Él mismo se vistió de cordero. Por eso es que antes que todas las cosas, ya Él había previsto que habría de ser el cordero, el Cristo, para sacrificarse por su iglesia, para sacrificarse por su esposa, para sacrificarse por sus hijos. Entonces,
¿Qué hubiera pasado para que el enemigo no tuviera influencia dentro de la creación? Pues a Dios le hubiera tocado entonces hacer otra cosa y desechar eso que ya él había hecho. Y él no iba a retroceder. Él no iba a echar por tierra su palabra. No iba a echar por tierra sus planes. Porque las promesas de Dios en él son sí y amén. Y son eternas, inconmovibles. Así que el Señor dio inicio a la creación, a materializar aquello que él había previsto. Entonces, cuando nosotros desde el capítulo 1 del Génesis hasta el capítulo 2 hasta el capítulo 2, versículo 4 del Génesis, vemos cómo se hace manifiesta la obra de Dios, la que estaba en los planos, la que ya él había construido en los planos. Entonces empieza a materializarse y es cuando empieza a crear los cielos y la tierra y todas las cosas que estaban ya establecidas por él. Y le dice: produzcan las aguas peces y aves. Y comienza el Señor a hacer. Él mismo vino a intervenir en la obra que él había diseñado, porque él es el arquitecto y constructor, como dice la palabra de Dios, que Abraham esperaba en Dios y estuvo como extranjero en tierras extrañas, esperando en Dios, porque él esperaba de él la ciudad eterna, la que tiene cimientos inconmovibles. Así que el mismo Dios, el arquitecto que diseñó los planos desde antes de la fundación del mundo, entra en su obra y entonces se pone el overol y a trabajar por su construcción, por su obra. Él mismo empieza a trabajar en la obra que él había planeado. Y eso es lo que muchos no entienden, que el Señor se puso el overol para trabajar en su propia obra, en la construcción del deseo de su corazón. Así es que nosotros empezamos a ver entonces un hilo conductor. Cuando el Señor hace al hombre, dice el Señor: hagamos al hombre a nuestra imagen. Préstele atención. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A cuál imagen? ¿A cuál imagen se estaba refiriendo? Pues el propósito de la creación, y dice la Biblia, hizo Dios al hombre, a imagen de Dios lo hizo, varón y hembra. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explíqueme eso. Hizo a imagen de Dios, varón y hembra. Ah, es que como el propósito de todo era la salvación y la redención de una esposa y unos hijos que iban a ser los herederos, los habitantes de las mansiones celestiales, entonces es cuando yo entiendo que la imagen que el Señor le da al hombre es la de él y su esposa, la del Cordero y su esposa, porque él es el mismo, él solo, eso se lo ideó él mismo. Él no tiene nuera. El Dios Todopoderoso no es suegro de nadie. Él es el dueño de la iglesia. Él es el esposo. Él que desde el tiempo antes que el mundo fuese, antes que el mundo fuese, él había previsto que se iba a entregar por ella y se iba a entregar por amor. Se iba a entregar por amor por ella. Entonces cuando en Adán se sucede esto, y es que dice la Biblia, Dios hizo al hombre a su imagen, varón y hembra, el Cordero y su esposa, la cual es parte de él mismo. Tampoco es que vamos a ver que son dos, es uno solo, porque es que la esposa es parte de él mismo, porque de él fue tomada. Así como Eva
fue tomada de la costilla de Adán y la Biblia dice que los dos serán una sola carne, así mismo Dios, el Señor, el Todopoderoso, es uno solo con su esposa, aunque se hubiese separado por un tiempo, mientras que se daba el cumplimiento de todas las cosas, de todas las cosas que habían de suceder. Entonces cuando yo entiendo ya, claro, es que no son dos, es el mismo. Él se entregó, él dice en la Biblia que fue el primer muerto. Y entonces el Señor permite que el enemigo, que ya había conocido los planes de él, de la creación, porque la Biblia dice que al enemigo Dios lo tenía como querubín protector y no le ocultó nada. Y él tuvo envidia de la creación, tuvo envidia de ese proyecto. Y por eso, cuando Dios lo lanzó al abismo, a él y a sus ángeles, el Señor le dio una sentencia que iba a hacer escarnio ante las multitudes. Y como Él es un juez justo, por eso lo dejó. Y lo dejó que interviniera en la creación para demostrarle, para llenarse de pruebas, porque Él, como juez justo, no condena sin prueba. Así que el diablo no tiene excusa de decir, no, tú me juzgaste porque yo y que pensé y tal, que no sé qué. ¿Y dónde están las pruebas? Bueno, yo te voy a mostrar las pruebas. ¿Quién le dijo a Eva la mentira? ¿Quién engañó a Eva? Tú. ¿Quién fue el primer homicida? Tú. ¿Quién indujo a Caín a que matara a Abel? Tú. Así que el diablo tiene un expediente grande de condenación. Porque amén, ahí Dios le demostró a sus ángeles en gloria, le demostró que lo que él había dicho del enemigo era cierto, porque en su corazón había maldad y ahora se estaba manifestando en la creación. La maldad del enemigo estaba puesta en evidencia delante de todos los hombres y delante de los ángeles del cielo. Así que tenemos un solo Dios. Y un solo Dios que proveyó un sacrificio él mismo para venir a rescatar a su iglesia, a morir por su iglesia. Así que de la manera como Adán durmió y de su costilla fue sacada la esposa, la mujer, entonces del costado de Jesucristo también no es coincidencia, sale la esposa del Cordero. El costado de Jesucristo fue roto con una lanza. Y un muerto no sangra. Los muertos no sangran. Pero cuando el soldado atravesó el costado de Jesucristo, brotó sangre y agua. Y es que el Señor, cuando vino a ofrecer un sacrificio, no lo vino a hacer de mentirita. Él mismo vino y sufrió en carne propia, para tener toda la autoridad y todo el honor de ser el redentor de todo el universo. Amén. Amén. Así que ese sacrificio fue real, no fue otro. Amén. No fue que el papá mandó al hijo, él mismo. Lo que sucede es que él entró en otra dimensión, él siendo inmortal, espiritual, se vistió de debilidad. Y no podía hacer trampitas de hacerse el que venía en debilidad con todo el poder que él tiene en todo el universo. Él vino en semejanza de carne de pecado a sentir lo que nosotros sentimos como personas, ¿sí? Así que también se cansaba, también tenía hambre, así que también sentía. Porque cuando se iba a enfrentar a la redención de su iglesia, que tenía que derramar sangre y agua, sangre para la redención y agua para lavarla. ¿Por qué? Porque él se vino y se metió en el barro a sacar a sus hombres, a su pueblo, del cieno inmundo, de las tinieblas,
y sacándolo del barro, ¿cómo sale una persona cuando sale del barro? Sucia. Así que el agua es para el lavamiento, para la purificación, para presentarse ante Él una iglesia santa, limpia y sin mancha, pura delante de Él. Así que, mis hermanos, yo creo que nosotros tenemos un conocimiento que no posee el mundo. Y no, este conocimiento es un tesoro en un vaso de barro. De manera que ninguno puede tener excusa en aquel día, el día que se han abierto los libros. Nadie puede tener excusa, porque yo estoy viviendo mi historia y tengo la oportunidad de enderezar los pasos. Tenemos la oportunidad de enderezar los pasos, de corregir aquello que nos desvía del plan de salvación y que a la postre es estar con Él allá en la eternidad. Amén. Porque habrá boda, téngalo por seguro, porque Él murió antes de la fundación del mundo, proveyó que habría de morir por su esposa, ya, pero no la ha desposado, ya la desposó, mas no la ha poseído porque está esperando que entre en toda la plenitud de los salvos. Entonces seremos convidados a la boda del Cordero, porque Él es un caballero, Él sí es matrimonio con su esposa, la esposa del Cordero. ¿Sí? Entonces, gloria al Señor. Y me complace que ustedes entiendan que tenemos a un Cristo que todo lo hizo desde un principio a fin. Por eso Él dice, yo soy el primero y el último. Así que, hermanos, yo les invito que cuidemos la salvación. Hemos tropezado, caemos, nos tropezamos, ¿sí? Pero esta verdad nos ayuda a levantar. Así que yo creo que ya está bueno. Dios le bendiga.